Bueno, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de fisiología, exactamente el capítulo 2, que es membrana, nervio y músculo. Ya vamos a ver la fisiología de la membrana, ¿ya? En esta clase. Y en las siguientes clases vamos a ver cuál es la fisiología del nervio y potencial de acción y la fisiología del músculo y la contracción muscular. ¿Correcto? En el En la clase del día de hoy, específicamente lo que toca conversar es la fisiología sobre el transporte de sustancias a través de las membranas celulares, que es básicamente el requisito previo para poder entender potencial de acción, y el potencial de acción es requisito previo para entender el acoplamiento de contracción muscular. Muy bien, entonces primero lo que tenemos que recordar todos es que la membrana celular, como vimos en clases pasadas, actúa como una barrera semipermeable a ciertos componentes, ¿correcto? Semipermeable a ciertos componentes, más permeables a unos que a otros, de tal forma que al ser una barrera que separa dos entornos, se configuran el líquido extracelular que ya quedamos y el líquido intracelular, ¿cierto? Entonces, eso es el primer concepto básico que tenemos que recordar. Y entre estos dos líquidos hay marcadamente una gradiente importante de ciertos aniones, cationes y moléculas que todos debemos manejar. Por ejemplo, el más importante es recordar la gradiente sodio-potasio, ¿ya? El sodio en el extra, promedio 142 mil equivalentes, ¿correcto? Y su contraparte en el intra viene a ser 140 mil equivalentes, pero de potasio. ¿Ven cómo su contraparte? Y así se contrarrestan. Se contrarrestan tanto como carga, como osmolaridad, etc. ¿Ya? Sin embargo, es importante recordar los valores del potasio en el extra, porque como ven, tiene un estrecho margen de maniobra, es bien pequeño y sus márgenes son muy estrechos y suponen una amenaza a la vida, sobre todo por arritmias al corazón, el que el potasio se descontrole. ¿Ya? Entonces, por eso la célula es un reservorio de potasio, esto quiero que ya recuerden, es un reservorio de potasio que en condiciones patológicas, si se libera, altera la concentración del potasio en el extra y eso puede ocasionar la muerte por arritmias. Una muerte muy rápida. No así el sodio. El sodio predomina en el extracelular, por lo tanto, sus cambios tienen margen más amplios y la probabilidad de matar existe, pero no es tan crítica como el potasio. ¿Ya? Muy bien. Respecto al calcio, esta barrera es importantísima para que ustedes recuerden que el calcio en el intracelular suele ser muy escaso, muy escaso. ¿Ya? Son varias miles de veces menos concentrada en el intra que en el extra. Eso quiero que quede claro, ¿ya? Quiero que quede claro que la relación calcio extra con calcio intra es abrumadoramente diferente. ¿Por qué? Porque el calcio en el intracelular actúa como un segundo mensajero. Entonces va a desarrollar funciones. Por lo tanto, el calcio no sirve como catión, sino más que para dar señales. Entonces, esas señales tienen que ser muy reguladas y precisas. Por eso que su concentración es tan baja. ¿Ya? Muy bien. La contraparte sería el magnesio en cuanto a su balance, pero no es un electrolito que acá nos importe mucho por ahora, ¿ya? Solamente recordar que el magnesio es un importante cofactor, cofactor de numerosas enzimas intracelulares. Por lo tanto, su concentración intracelular es importante para la funcionabilidad correcta de la célula. Por eso es que todos hemos escuchado el famoso magnesol, ¿no es cierto? Y otros componentes que venden magnesio, o han escuchado las sales de Epsom, ¿no? Que son unos baños con sales de magnesio. Eh, lo que hacen
es en forma aguda, ¿correcto? Lo que hacen es en forma aguda alterar las concentraciones de magnesio y puede percibirse cierta mejoría en las personas si es que tienen hipomagnesemia. Entonces, si no tienen magnesio suficiente en su sangre, ese magnesol o esas sales de Epsom regulan esos pequeños imbalances, eso se traduce en mejor magnesio intracelular y eso hace que las células funcionen mejor. No hay evidencia de que el magnesol sirva, no hay, pero sí hay evidencia de que la hipomagnesemia trae diversas patologías y mal funcionamiento celular. ¿Ya? Así que por ahí es que va la cosa con esa sustancia. La contraparte del sodio, habíamos quedado que en el extra es el cloro, ¿no es cierto? La contraparte eléctrica, ahí está, para neutralizarse, a la que se le añade el bicarbonato, ¿no? Entonces, tanto el bicarbonato como el cloro, sumados le dan la carga negativa para oponerse al sodio en el extra. O sea, básicamente para eso funciona. Sin embargo, ustedes deben recordar que el bicarbonato en el extracelular actúa como un buffer para regular el pH. Entonces el bicarbonato es importante como buffer para regular el pH. Fosfatos predominan en el intra, sulfatos predominan en el intra, ¿correcto? Y junto con las proteínas que están viendo acá, que claramente predominan en el intra, noten por favor, fosfatos, sulfatos y proteínas, que básicamente son electronegativas la mayoría, que predominan en el intra, le dan a la célula una carga marcadamente negativa en el interior. ¿Ya? Eso quiero que recuerden. Los fosfatos, los sulfatos y las proteínas le dan una carga negativa al interior de la célula. Eso que quede claro. Por lo tanto, en el exterior queda marcado positivamente. ¿Ya? Eso es lo que quiero que quede claro. Muy bien. Seguimos avanzando. Glucosa, hay una concentración de glucosa de 90 miligramos por decilitro afuera, pero en el intracelular puede ser de 0 a 20. ¿Y por qué hay esa diferencia? Porque para que la glucosa entre, acá necesita transportadores, no puede difundir, ¿correcto? Y estos transportadores son regulados. Y por otro lado, la glucosa puede entrar y a la vez puede salir sin ningún impedimento. Para que la glucosa se quede en el intracelular, esa glucosa debe ser fosforilada. Se le debe agregar un fosfato y este proceso requiere energía. Por lo tanto, la glucosa, para que se mantenga en el intracelular, requiere energía. Por eso tiene menor concentración. ¿Ya? Los aminoácidos no es un dato importante. Colesterol, fosfolípidos y grasa neutra tampoco. Básicamente estos sirven para constituir la membrana, lo que son los fosfolípidos y el colesterol, ¿ya? Y la grasa neutra es básicamente para reserva energética. La grasa neutra es para reserva energética, ¿ya? Que eso está en los adipocitos, Muy bien. La presión de oxígeno siempre va a ser un poco menor en la célula porque se está consumiendo. La presión de CO2 siempre va a ser un poquito mayor en la célula porque se está produciendo. Y el pH siempre va a ser menor en el intracelular porque hay bastantes enzimas que liberan protones. Hay bastantes procesos enzimáticos que liberan protones y eso acidifica en el medio. ¿Ya? Eso sí es entendible. Entonces, de esa forma, hemos repasado por última vez, antes de entrar en la clase, la diferencia crítica entre ambos líquidos intra y extra, que justamente es la membrana celular la que se encarga de crear esa diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crea esta diferencia? Porque esta es una barrera, habíamos quedado, que está conformada por una bicapa lipídica. Bicapa lipídica. De tal forma que ya hemos quedado que esta bicapa lipídica hace que exista un medio extracelular con unas condiciones distintas de un medio intracelular, con unas condiciones distintas. Sin embargo, a lo largo de la explicación les dije que estos cationes, iones, glucosa, etcétera, pueden entrar a la célula. Entonces, si la bicapa lipídica
no permite pasar las sustancias hidrofílicas, solo las hidrofóbicas. Entonces, ¿cuál es la otra razón por la que esta es una barrera que permite que a veces haya pasos de sustancias de forma controlada? Pues el otro componente de esta barrera importante es que tiene proteínas. Tiene proteínas integrales transportadoras. ¿Entienden? Entonces la membrana actúa como una barrera gracias a que es una bicapa lipídica y a que tiene proteínas integrales transportadoras selectivas. Esa es la palabra, selectivas. O sea, van a dejar pasar solo ciertas sustancias. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, si hemos entendido eso, estamos listos para los tipos de transporte. Entonces, los tipos de transporte que existen en la célula son dos. El transporte por difusión, ¿correcto? Se llama transporte por difusión porque la energía que utiliza es la gradiente, ¿correcto? La gradiente de concentración. Entonces se llama transporte por difusión porque lo que hace es ir de zonas de alta concentración a zonas de poca concentración. O sea, sigue la gradiente de concentración del componente o de la molécula o el soluto que está difundiéndose. ¿Ya? Eso se llama difusión, porque va a favor de la gradiente. ¿Ya? De mayor concentración a menor concentración. En cambio, el transporte activo se llama así porque va contra gradiente. Va contra gradiente de concentración. Eso quiere decir que va de menor, iría de acá, de menor concentración a mayor concentración. ¿Ya? Algo así sería. De menor concentración a mayor concentración. Eso es contragradiente. Por lo tanto, para ir contragradiente, inevitablemente tiene que utilizar ATP, energía, ya sea de forma directa o de forma indirecta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, volviendo acá. La difusión se subdivide en dos tipos. Difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple se llama así porque el componente atraviesa libremente, ¿correcto? E íntegramente toda la membrana. ¿Ya? La difusión se llama simple porque el componente atraviesa libremente e íntegramente, o sea, en ningún momento el componente se parte, migra, ya sea a través de la bicapa lipídica, esto es para sustancias liposolubles, como quién, Doc, como el oxígeno, el CO2, ¿correcto? Son sustancias liposolubles que pueden atravesar por difusión simple la membrana, ¿ya? O sustancias demasiado pequeñas, ¿correcto? Muy pequeñas, que pueden atravesar las uniones moleculares estrechas entre los fosfolípidos. ¿Está claro? Muy bien. En cambio, cuando una proteína integral hace un poro o un canal, entonces estamos hablando de una difusión simple, ¿correcto? Pero mediada por proteína. ¿Por qué? Porque esta proteína permite que difunda la sustancia, pero a través de su canal o poro. Eso se llama, o eso se usa, perdón, para sustancias hidrosolubles, ¿correcto? Y el mejor ejemplo acá es el agua, ¿correcto? El agua que viaja a través de las famosas aquaporinas,
Entonces, estas proteínas tipo poro o canal llamadas aquaporinas, lo único que permiten es que por acá pase agua. Entonces, la molécula de agua que quiere pasar de acá hacia afuera es la misma molécula que termina acá afuera. Por eso pasa la molécula íntegra de un lado al otro. Eso se llama difusión simple. En cambio, la difusión facilitada se llama así porque la molécula migra a través de numerosas reacciones a través de una proteína. Entonces, esta difusión facilitada es aquella que permite que ocurra una transferencia de mayor a menor gradiente, pero a través de una proteína que desintegra la molécula y la ayuda a migrar en el proceso. O sea, si esta era la molécula así, acá afuera, ¿no es cierto? Ha entrado, ha sufrido diversos procesos, obviamente todos moleculares, ¿no? Y en la molécula que entra es la misma, solo que, voy a cambiarle de color, ha sufrido en el camino diversos procesos que, bueno, probablemente su estructura ya molecular original no sea la misma necesariamente, sino en el proceso ha podido transportar o cambiar algún elemento con algún componente de la proteína, ¿ya? Entonces la diferencia radica en que, como ves en los puntitos, acá en la difusión facilitada hay una transformación, una reacción molecular para poder atravesar la membrana, ¿ya? Muy bien. Finalmente, el transporte activo que ven acá se llama así porque va contra la gradiente y por lo tanto tiene que consumir energía. Ya les dije, lo puede consumir de forma directa o puede consumir la energía de forma indirecta. ¿Ya? Entonces tienes los transportadores acá, pueden ser hacia el intra, pueden ser hacia el extra. ¿Ya? Sigue siendo unos puntitos intercalados, lo cual significa que acá que hay reacciones. Acá hay reacciones moleculares que permiten o que hacen que la molécula sufra alguna transformación en el paso. No es simplemente que difunda por cinética pura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa era la idea en esta primera diapositiva, que comprendan los tipos de transporte, difusión y transporte activo, y que se encargan de mantener el intra y el extracelular bien diferenciado, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de lleno de la difusión, ¿ya? Entonces, vean acá, la difusión, como vieron, es el paso, ¿se acuerdan? Es el paso de una molécula del intra o del extra hacia el intra o el extra respectivamente, ¿no? Ese es el paso. Entonces, es simplemente el movimiento de una molécula de acá para acá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se mueve? Bueno, es un movimiento aleatorio. O sea, nosotros no podemos predecirlo. Lo único que podemos predecir es que el movimiento ocurre de mayor concentración hacia menor concentración. Eso es lo único que podemos predecir. Nada más. Que de mayor concentración se va a mover hacia donde hay menor concentración, de forma aleatoria. ¿Quieren ver el ejemplo? Acá está. Partió acá la molécula y después de una milésima de segundo se ha visto que la molécula ha hecho todo este trayecto. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Todo esto, miren. Todo eso. Esto es un ejemplo, es un experimento. Y va, terminó acá. O sea, en una milésima de segundo, esa moleculita ha hecho todos esos procesos. ¿Por qué? Porque las moléculas están en constante movimiento siempre. Eso se llama temperatura, ¿ya? La energía cinética que tienen las moléculas per se llama temperatura. Nuestra temperatura normal es 37 grados, ¿cierto?
y esa es la temperatura a la que la cinética de nuestras moléculas opera. Entonces se mueven como loquitas y van avanzando de mayor a menor concentración. ¿Ya? Recuerden, y esto es muy importante, que los iones que son más pequeños van a mayor velocidad que las moléculas más grandes que van más lentas. Entonces no te olvides, la velocidad de la difusión es inversamente proporcional a la masa. Lógico, si es más pesado, irá más lento. Si es menos pesado, irá más rápido. No te olvides, la velocidad es inversamente proporcional a la masa. ¿Correcto? Para la difusión. Muy bien. Ahora habíamos quedado que existen dos tipos de difusión. La difusión simple, que era a través de la membrana liposoluble, ¿no es cierto? Sustancias liposolubles a través de esta bicapa lipídica. Lo expliqué en la anterior diapositiva. Y la difusión facilitada, que era para sustancias hidrosolubles, que no podían atravesar la barrera, porque la barrera es hidrofóbica, entonces requieren una proteína, ¿no es cierto? Una proteína. Esta difusión facilitada, que vieron acá, difusión facilitada, requiere una proteína, pero ojo, esta proteína lo transforma, ¿ya? Entonces, el ejemplo es las acuaporinas, que difunden el agua 100 veces el volumen del eritrocito, ¿ya? Pero habíamos quedado que estas acuaporinas de acá, trabajan dentro del concepto de difusión simple. ¿Por qué? Porque hacen simplemente un poro, ¿ya? Entonces, este ejemplo que pone el gaito de difusión facilitada, ¿ya? Se está refiriendo al que utiliza como componente las proteínas. Sin embargo, les hago hincapié en que la difusión facilitada significa que hemos usado proteínas, ¿ya? Pero esta difusión facilitada, les pongo el ejemplo de las acuaporinas, son difusiones facilitadas del tipo poro o canal, ¿ya? Difusiones facilitadas del tipo poro o canal que vendrían a ser difusiones simples. ¿Por qué? Porque la molécula atraviesa libremente el poro, ¿ya? No hay una reacción química en el proceso. En cambio, la difusión facilitada propiamente dicha incluye a todos los transportes donde sí hay un cambio, por ejemplo, en su estructura. Vamos a ponerles un ejemplo acá, ¿ya? Este que ven acá es una proteína facilitadora para que ingrese un ion potasio. Ya, miren, esto es un ion potasio. Pero estos iones potasio, correcto, tienen que interactuar a través de este filtro de selectividad, ya, acá, con sus estructuras acá, para poder pasar en forma ordenada, ya. Entonces, este poro que están viendo acá, poro del extra, poro del intra, ¿no es cierto? Este porito, del extracelular, intracelular, este porito permite pasar por acá el potasio, pero tiene que pasar por un proceso, una reacción, que les dije, de selectividad, como ven acá, para que pueda pasar solo iones potasio y no pasen iones sodio. Entonces, al haber esta reacción, ya pues la molécula del potasio que entraba no es la misma que la que va a salir, ¿correcto? Porque han habido reacciones mínimas, pero han habido en el proceso. Por eso esta es la difusión facilitada propiamente dicha, conocida. En cambio, la de acá, la de las acuaporinas, simplemente es que el agua pase. Muy bien, entonces esa es la única salvedad que tengo que hacer, porque acá siempre se genera un poco de confusión, ya que todo el mundo piensa que difusión facilitada es sí o sí porque hay una proteína de por medio. Es correcto, pero cuando la proteína de por medio no toca en absoluto a la molécula, no la toca, simplemente le hace como un canal o poro, es una difusión simple, ¿ya? Pero mediada por una proteína. Bueno, entonces, ¿qué característica tiene estas difusiones mediadas por proteína o facilitadas? Bueno, son ampliamente selectivas de las sustancias,
Ya les puse el ejemplo acá, el filtro de selectividad, por ejemplo, para el potasio. O sea, si un canal mete potasio, no va a meter sodio, así sean iones muy parecidos, porque es selectivo. Y lo segundo, están ampliamente regulados, ¿ya? Hay dos tipos de regulación. La regulación por voltaje, que es cuando a cierta variación de voltaje se configuran los aminoácidos con diferente carga, de tal forma que la proteína hace cambios conformacionales, ¿ya? A diferencia o a variación de voltaje, los aminoácidos cambian su carga. Por ejemplo, el aminoácido que estaba negativo acá, imagínense que viene una corriente eléctrica y hace que este aminoácido pase a positivo. Al pasar a positivo, esta proteína puede sufrir un cambio conformacional y ¡pac! Se abre el canal. ¿Quieren un ejemplo? Miren este de acá. Esto que están viendo es el canal de sodio, voltaje dependiente, y acá abajo están viendo el canal de potasio, voltaje dependiente. Entonces, son canales que permiten la difusión facilitada porque están usando proteínas y porque hay reacciones de los iones con las proteínas, pero, como ves, están regulados por voltaje. En este caso, la compuerta de sodio está cerrada, ¿ya? Cuando no hay potencial de acción. Pero si llega un potencial de acción, viene acá un potencial de acción, voy a marcarlo así, una corriente de cargas, entonces va a hacer que esta compuerta se abra. Y al abrirse la compuerta, el sodio ingresa por el canal. ¿Está bien? Entonces la compuerta abierta para el sodio. En el caso del potasio, la compuerta está en el otro lado, está en el intra. Entonces cargas positivas dentro del intra van a obligar a que se abra y el potasio salga. Entonces, ¿qué es un canal regulado por voltaje? Es aquella proteína que permite pasar iones o sustancias, pero se abre o cierra en función de la variación de voltaje en su superficie. ¿Ya? Y el siguiente tipo de regulación es la regulación por ligandos. Los ligandos es cuando una sustancia conocida como ligando se une a un receptor y producto de esta unión con el receptor, ¿correcto? El receptor se abre, pues. Ahí está. Se abre y deja pasar alguna sustancia. ¿Ya está? Entonces la diferencia entre las proteínas facilitadoras voltaje dependientes de las ligando dependientes es que las primeras se abren por un cambio de electricidad, en cambio las de ligando se abren por un cambio en la concentración de la sustancia ligando. Por ejemplo, esto que ven acá puede ser un neurotransmisor que se pega a una proteína receptora que es un canal ionóforo que permite pasar, por ejemplo, sodio. ¿Cómo se llama ese neurotransmisor que se une a un receptor que deja pasar sodio? Puede ser este neurotransmisor acetilcolina. El receptor puede ser nicotínico, y el proceso es pasar sodio. ¿Ya está? Entonces, esa es la difusión facilitada, regulada por ligando. Muy bien. Seguimos. ¿Qué factores influyen en la velocidad de difusión? Eso también es importante. ¿Qué factores influyen en la velocidad de difusión? Entonces se ha visto que la difusión simple, como puedes ver acá, voy a hacer en color azul, la difusión simple, tiene una curva lineal de velocidad. O sea, si yo le aumento la concentración de la sustancia que va a difundir, entonces la velocidad de difusión también va a aumentar de forma prácticamente infinita. ¿Está bien? O sea, quiere decir, si yo acá en el extracelular, vamos a poner este ejemplo, le meto más oxígeno, más CO2, tiene que con mayor velocidad pasar
hacia el intracelular. ¿Me entiende? Entonces, a mayor concentración en el extracelular de estas sustancias liposolubles, tiene que ser mayor la velocidad de paso al intracelular. Esa es la diferencia de la difusión simple, o es la curva cinética de la difusión simple. ¿Ya? En cambio, la difusión facilitada, como puedes ver acá, voy a hacer con rojo, la difusión facilitada no tiene esa curva. Esta difusión facilitada hace una curva exponencial, ¿correcto? Donde llega a un Bmax, que ya no puede más. Entonces, esta curva o esta difusión facilitada hace una curva clara, que ves acá, ¿no es cierto? Que llega a una velocidad máxima. No puede subir más, no va más, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ya no da el tiempo para que la proteína haga su cambio conformacional. ¿Me entiendes? O sea, por más que tú le metas más sustancia, por más que tú le metas más sustrato, más componente que migrar, la proteína no va a tener el tiempo suficiente para hacer su cambio conformacional y poder adaptarse a esa concentración. Entonces va a llegar a una velocidad máxima de transporte. Una velocidad máxima de transporte. ¿Ya? Entonces, esa es una gran diferencia entre la difusión simple y la facilitada. Entonces, ¿quieren ver un ejemplo? Acá está. Supongamos que para que este ion potasio pase, yo necesito lo siguiente. Primero, que haya un cambio de carga. Segundo, que haya un cambio conformacional. Tercero, que estos filtros de selectividad se presenten al potasio. Y cuarto, que pueda pasar el ion. Supongamos que entre 1 más 2 más 3 más 4 nos demoramos un nanosegundo, ¿correcto? Entonces, por más que yo te meta 1.000.000 de millones de moléculas de potasio, siempre voy a demorar un nanosegundo en hacer la reacción, entre hacerla y terminarla. Entonces, al final, ese nanosegundo va a ser la limitante para la velocidad máxima. ¿Está bien? No se va a poder hacer más difusión de lo que ese nanosegundo nos permite. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya sea difusión simple o ya sea difusión facilitada, que ya sabemos que tienen dos cinéticas diferentes de velocidad de transferencia o de transporte, ambas están afectadas por estos tres componentes. ¿Ya? La gradiente de concentración, el potencial eléctrico de membrana o potencial de Nernst y el efecto de la diferencia de presión. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuáles son las tres principales o los tres principales factores que influyen la velocidad de difusión? Son la gradiente de concentración, creo que se explica eso solo, a mayor concentración, como ves acá, concentración del extra, va a tender a migrar la molécula a menor concentración, ¿correcto? Eso es la primera o el primer factor. Eso sigue simplemente las leyes de la termodinámica, ¿ya? Muy bien. Y por otro lado, ya, el segundo componente es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico, correcto, también se conoce como la ecuación de equilibrio de Nernst, que es la fuerza electromotriz que mueve las moléculas que tienen carga. O sea, acá está el ejemplo. Mira. Supongamos ya que acá tú tienes una molécula o una concentración altamente negativa, ¿correcto? En esta parte de la membrana. Y a este otro lado tienes una concentración altamente positiva. Vamos a hacer un ejemplo. Ya, esta es una membrana cualesquiera. Tengo negativo en el lado izquierdo, no vamos a decir intra ni extra, no, simplemente en el lado izquierdo tengo negativo y en el lado derecho de la membrana positivo. Entonces, como el positivo jala al negativo, entonces por carga va a haber un flujo
de izquierda a derecha por carga. Esto que están viendo acá es el flujo por carga eléctrica. Por carga eléctrica. Muy bien. Sin embargo, cuando ustedes ya lleguen a este otro estado, donde ya esta positividad ha jalado suficientes negativos como para estar estable desde el punto de vista eléctrico, ¿correcto? Se genera otro problema. Estas cargas negativas acá han aumentado su concentración respecto del extracelular o del lado izquierdo, perdón. Entonces, el lado derecho tiene ahora mayor concentración que el lado izquierdo. ¿Ven la diferencia? Entonces, eso va a generar ¿qué? Que las moléculas del lado derecho van a querer salir hacia el lado izquierdo por gradiente de concentración, que habíamos conversado acá arriba, por esta gradiente. Entonces, si están entrando por carga y están pugnando por salir por concentración, este punto de equilibrio se llama el equilibrio de Nernst. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el equilibrio o el potencial eléctrico de membrana equilibrada de Nernst? Es los milivoltios, por eso se llama fuerza electromotriz, medida en milivoltios, capaces o necesarios para equilibrar la concentración de un ion en el lado izquierdo versus el lado derecho. ¿Ya? Entonces acá se ponen las concentraciones de un lado de la membrana y del otro, ¿correcto? Y esto, el logaritmo de esto por 61, más menos, es la fuerza electromotriz que se explica a través del potencial eléctrico de Nernst. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si yo tengo un ion en el lado izquierdo, un ion, ojo, Nernst hizo su ecuación para iones de una sola carga, monovalentes, ¿ya? Entonces, si yo tengo un ion hacia el lado izquierdo y tengo el mismo ion en el lado derecho, entonces por corriente, por carga eléctrica, van a migrar de un lado al otro, porque la membrana está polarizada. Pero luego de un tiempo que migren, se va a conseguir estabilidad eléctrica, ¿correcto? Pero ya también has generado una gradiente de concentración. Entonces, ese equilibrio entre la gradiente de concentración y la pugna eléctrica se llama la fuerza electromotriz, ¿correcto? O ecuación de equilibrio de membrana de Nernst, ¿ya? Que es aquel voltaje, ojo, aprendan, ¿ah? La ecuación o el potencial eléctrico de membrana de Nernst es aquel voltaje en el que el ion queda equilibrado. Ni sale ni entra, ¿correcto? Ni sale ni entra, porque sus fuerzas eléctricas están balanceadas con las fuerzas motrices de la gradiente de concentración. Entonces, aquel voltaje donde la corriente sobrepasa o equilibra, perdón, la gradiente de concentración se llama el potencial eléctrico de membrana de equilibrio de Nernst. ¿Ya? Ese concepto es muy importante. Quiero que ya lo tengan presente, que lo vamos a utilizar en la clase de potencial de acción. Muy bien. Y finalmente, el tercero es el efecto de la presión. Eso creo que es más fácil de entender, ¿no? Si en el lado izquierdo de la membrana yo tengo elevada presión, esto va a empujar a las moléculas hacia el lado derecho de la membrana que hay menor presión. ¿Ya? Esto es importante sobre todo en los vasos sanguíneos. ¿Ya? Los vasos sanguíneos tienen presiones altas y el intersticio tiene presiones bajas. Entonces, por gradiente de presión, las moléculas fluyen de un lado para el otro. ¿No, chicos? He explicado los tres componentes que nos dan la velocidad
de difusión. Muy bien. Ahora vamos a conversar sobre el término ósmosis, presión osmótica, osmolalidad y osmolaridad, ¿ya? Para poder entender bien esta función importante de la célula, ¿ya? Perdón. Entonces, miren, si nosotros tenemos una membrana, que ves acá, esto de acá, una membrana semipermeable, ¿ya? Entonces, esto que están viendo acá, esto es una membrana semipermeable. ¿Qué significa, Doc, una membrana semipermeable? Es aquella que permite el paso de sustancias hacia un lado, pero no permite el paso de sustancias en relación inversa. ¿Correcto? Entonces, ciertas sustancias pueden pasar, pero no pueden ir del otro lado. Es una membrana semipermeable. Eso quiere decir que sí va a haber sustancias que puedan entrar y salir y otras sustancias que no pueden salir, solo pueden entrar. ¿Ya? Entonces, esa es una membrana semipermeable. Por lo tanto, el ejemplo típico es la membrana celular que permite mover agua libremente de entrada y de salida, pero no permite mover sal. Cloruro de sodio no puede salir con tanta facilidad, ¿ya? Entonces, este agua, que sí tiene la capacidad de moverse libremente, va a poder ejercer su cinética, su movimiento. ¿Para qué? Para equilibrarse. O sea, el agua, siguiendo la cinética, va a buscar el equilibrio. En cambio, el cloruro de sodio, usando su cinética, no puede alcanzar equilibrio porque no puede salir, ¿ya? Entonces, el interior del sodio, voy a poner una bola así grande, representa todo el sodio del interior, está generando una energía potencial con el exterior del sodio, que no es tan alto y obviamente quiere llegar. Para este ejemplo que estás viendo acá de agua, no tenemos sodio en el extra, pues, ¿no? Acá. Así que lo voy a dibujar, esas bolitas verdes, voy a dibujarlas ahí junto con las bolitas amarillas, para que ustedes siempre recuerden que siempre hay algo de la otra sustancia en el otro lado de la membrana semipermeable. O sea, no es exactamente que no va a haber nada. Siempre hay algo, pero es mucho, mucho, mucho menor, por lo tanto es insignificante. ¿Ya? Entonces, este sodio está pugnando por salir, pero no lo puede hacer. No lo puede hacer. Pero hay acá una energía potencial de este sodio o este cloruro de sodio pugnando por salir. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis es esta agua quiere el equilibrio, pero este cloruro de sodio no puede salir para alcanzar equilibrio. Entonces, ¿a quién le corresponde alcanzar todo el equilibrio en el sistema? Al agua. Entonces, el agua, por química, por cinética, tiene que fluir, como ves acá, tiene que fluir a través de la membrana semipermeable para conseguir ese equilibrio. Es su misión, porque las moléculas siempre buscan el equilibrio. Entonces, ese movimiento cinético neto del agua que se debe a la diferencia de la concentración de la misma, porque acá tenemos más agua, acá tenemos menos agua. Noten que las moléculas de agua adentro son menores, de color azul, miren, son menores, acá son mucho mayores. Entonces, la gradiente de concentración de agua obliga a que el agua se mueva a través de la membrana semipermeable y el movimiento neto
se llama ósmosis. Así que la ósmosis no es más que el movimiento neto del agua. Movimiento neto del agua. Muy bien. Entonces, este movimiento del agua va a generar necesariamente una fuerza. Una fuerza, porque se está moviendo de un lado a otro. Entonces, esa fuerza se mide a través de la presión osmótica. La presión osmótica es la presión necesaria para detener la ósmosis, o sea, es la fuerza que yo necesitaría para detener esa ósmosis. Entonces, esta presión osmótica se puede medir utilizando cualquier unidad de presión, porque me permite conocer cuánto tendría que ejercer de presión yo acá para evitar esta ósmosis. Entonces, la fuerza que yo deba ejercer del intra hacia afuera, o si quieres del lado derecho al izquierdo, esa fuerza se llama presión osmótica, de tal forma que evito la migración del agua. Muy bien. Lo curioso es que esta fuerza, esta presión osmótica, solo depende del número de partículas, no de la masa. Depende del número de partículas, más no de la masa. ¿Por qué? Porque el número de partículas, correcto, son las que tienen las partículas osmóticamente activas. ¿Ya? Entonces, siguiendo la ecuación que la cinética es igual a la masa por velocidad al cuadrado entre 2, a mayor masa habíamos quedado menor velocidad, ¿no? ¿Se acuerdan en la diapo anterior? Habíamos quedado que la masa es inversamente proporcional a la velocidad. Entonces, a mayor masa tienes menor velocidad por la ecuación de cinética. Entonces, no me interesa la masa, si es una molécula grande, pequeña, porque su velocidad va a ser inversamente proporcional a su masa. Así que en promedio, lo único que me interesa es el número de partículas. Entonces, la presión osmótica está determinada por el número de partículas del sistema. ¿Ya? Del sistema. Entonces, nosotros podemos calcular la presión osmótica en función del número de partículas del sistema que queremos o hacia donde migra la ósmosis. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo más sodio, a mayor cloruro de sodio, entonces el agua va a querer entrar más. A menor cloruro de sodio en esta membrana, el agua va a querer entrar menos. Entonces, la cantidad de osmoles que quiero equilibrar, ¿no? O mejor dicho, la cantidad de moléculas que quiero equilibrar son los que determinan la presión osmótica que se va a generar. Por lo tanto, el número de partículas de la sustancia osmolarmente activa, que en este caso sería el cloruro de sodio, son las que determinan la presión. ¿Ya? Entonces, el número de partículas osmolarmente activos de la sustancia osmolar y no su masa es lo que determina la presión osmótica. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, dicho esto, ¿qué es un osmol? Un osmol es el peso molécula gramo, acuérdense, peso molécula gramo, o sea, es el peso de toda la molécula expresado en gramos, ¿ya? Pero de un soluto osmóticamente activo. ¿Qué es un soluto osmóticamente activo? Es aquel soluto que obliga al agua a moverse, ¿ya? ¿Qué es un soluto osmóticamente activo? Es aquel soluto que obliga al agua a moverse. ¿Cómo se llamaba el movimiento del agua? Ósmosis. Obliga a la ósmosis. ¿En dónde? En un sistema de membrana semipermeable. ¿Está bien? Entonces, supongamos que yo tenga en el intra o en el lado derecho, acá, tengo cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene dos componentes cuando se disocian, sodio y cloro.
ambos son osmoles, porque ambos van a obligar al agua a moverse. Ambos van a obligar a la ósmosis del agua. Entonces, si yo calculo el peso molecular gramo del cloruro de sodio, es 58.5 gramos. Eso es el peso molecular gramo del cloruro de sodio. ¿Ya? Sin embargo, si yo agarro una molécula más grande, como por ejemplo la glucosa, que pesa 180 gramos de peso molecular gramo, la glucosa, ¿se acuerdan la glucosita y la estructura de glucosa? Ya pues. Entonces la glucosa, como solamente es un osmol, o sea, una molécula que no se disocia, entonces, a pesar que la glucosa pesa como 180 gramos, solo trabaja como si fuera un osmol. Nada más. Solo trabaja como si fuera un osmol. En cambio, el cloruro de sodio, al tener dos componentes, trabaja como dos osmoles. ¿Ven la diferencia? Entonces, el o la presión osmótica está en función de las partículas, no de la masa. No de la masa. Muy bien. Y finalmente, cuando nosotros comparamos los osmoles por unidad de peso o los osmoles por unidad de volumen, tenemos dos conceptos. La osmolaridad es cuando comparamos con el peso y la osmolaridad es cuando comparamos con el volumen. En este caso, los osmoles por litro, osmolaridad, es una mejor medida porque es más práctica, ¿correcto? La osmolaridad son los osmoles por litro y es una medida práctica, porque en el cuerpo humano la osmolaridad y la osmolaridad tienen una diferencia menor al 1% que es despreciable. ¿Y a qué se debe eso, Doc? Se debe a que en el cuerpo humano la sustancia abundante que utilizamos es el agua. Entonces, el agua, su peso es bastante parecido a su volumen, porque su densidad es prácticamente 1. Entonces, el peso en kilos de agua comparado con el volumen de agua es muy similar en nuestro cuerpo, así que por lo tanto no usamos osmolaridad como lo usan los químicos, sino preferimos usar la osmolaridad, que es básicamente lo mismo. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, explicado esto, ustedes deben recordar que hay tres términos: el líquido isotónico, hipertónico e hipotónico. Se llama isotónico cuando la osmolaridad es igual en un lado y en el otro. O sea, si la osmolaridad, la concentración de osmoles por unidad de volumen en el lado derecho es exactamente igual a los osmoles por unidad de volumen en el lado izquierdo. Ese es un líquido isotónico. Por lo tanto, al tener la misma osmolaridad, el agua no fluye. El agua no fluye. El agua está en equilibrio. ¿Ya? Se llama líquido hipertónico cuando hay mayor osmolaridad que la célula. ¿Correcto? El líquido hipertónico es aquel que tiene mayor osmolaridad que la célula. ¿Ya? Y el líquido hipotónico es el que tiene menor osmolaridad que la célula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si tengo un líquido hipertónico? Como ven acá, este es un líquido hipertónico. ¿Por qué? Porque la osmolaridad por litro acá es superior a la osmolaridad por litro acá. Entonces, ¿qué ocurre? Por ósmosis, el agua tiene que salir. Entonces, si este es el intracelular y este es el extracelular, el agua tiene que salir. Entonces, en los líquidos hipertónicos, la mayor osmolaridad del extracelular que de la célula obliga a que el agua salga. ¿Y qué pasa cuando el agua sale? ¿Qué pasa con la célula? Se deshidrata. Eso se llama crenación. ¿Ya? La célula se deshidrata, se crena. ¿Ya? Muy bien. En cambio, ¿qué pasa en el líquido hipotónico? Cuando el líquido hipotónico, este de acá, tiene
osmoles por litro menor que la célula tiene mucho más osmoles por litro, entonces hay menor osmolaridad en el extra que en la célula, entonces el agua entra. Entonces la célula no se deshidrata, se edematiza, se llena de agua, ¿ya? Y se puede destruir, ¿ya? Entonces hay una hinchazón o edematización de la célula, se edematiza porque el agua migra hacia el intracelular. Entonces los líquidos hipotónicos meten agua al intra, ¿correcto? Porque la célula está más cargada, y los líquidos hipertónicos sacan agua del intra, porque tienes que diluirlo. Entonces, de esa forma, el cuerpo constantemente está peleando contra el líquido hipertónico y el líquido hipotónico. ¿Para qué? Para conseguir un líquido isotónico. ¿Y quién es el gran electrolito encargado de regular la tonicidad? El cloruro de sodio. El cloruro de sodio del plasma es el gran electrolito para poder regular la osmolaridad y para que no haya un problema de desbalance. ¿Y cómo lo hace eso? ¿Cómo consigue eso la célula? Básicamente con el agua libre. Pues controlando si es hipertónico o hipotónico el medio, con el cloruro de sodio, nosotros jalamos o botamos agua libre, y eso ya lo vamos a explicar cuando hagamos fluidos. ¿Muchachos? Muy bien. Vamos acá. Ahora vamos a conversar del último componente de nuestra clase, que es el transporte activo, ¿correcto? Y finalmente, cómo se debe atravesar las capas celulares. Bien. Entonces habíamos quedado que el transporte activo se caracterizaba o se llamaba así porque iba contra la gradiente, ¿correcto? Contra una gradiente de concentración o una gradiente de energía potencial, ¿no? Entonces, una gradiente de energía de concentración, perdón, es una energía potencial de migración cinética. Entonces, el transporte activo lo que hace es ir contra la gradiente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es el electrolito o el ion positivo que predomina en el extra? Sodio, correcto. ¿Y cuál es el que predomina en el intra? Potasio, correcto. Entonces, este transporte que estás viendo acá agarra 3 sodios en el intra y los saca hacia el extra, contragradiente. Y por su parte, agarra 2 potasios del extra y lo mete al intra, contragradiente. ¿Cómo se llama esta bomba? Esta es la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿cierto? Esta es la famosa bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, obligatoriamente para poder hacer esto, yo necesito pelear, oponerme a esa energía, a la energía de gradiente de concentración. Entonces, la única forma que lo puedo hacer es consumiendo energía. Por eso usa la ATPasa. La ATPasa es un componente del receptor donde se quema ATP, se utiliza la energía, vamos a poner acá, la energía del enlace de fósforo de alta energía, y se devuelve un ADP con un fósforo inorgánico no unido, porque esa separación ha dejado en el camino libre ¿qué? Energía. Y de esa forma he logrado hacer este procedimiento. ¿Ya? Esa es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, como esta bomba de sodio-potasio ATPasa, noten por favor, como esta bomba de sodio-potasio ATPasa ha quemado la energía del ATP directo, entonces se llama transporte activo primario. ¿Por qué? Porque el uso de la energía ha sido directa del enlace de fosfato de alta energía, directa, sin intermediarios, ¿ya? ¿Cuáles son estos transportes activos primarios más conocidos? La bomba de sodio-potasio, la bomba de calcio, la bomba de protones y las bombas de cloruro, ¿ya? Entonces, dentro de los ejemplos que tenemos,
la bomba de sodio, potasio, TPasa, la bomba de calcio, la bomba de hidrógenos, la bomba de cloruros, ¿ya? Entonces, acá les he traído un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de la bomba de sodio-calcio, ¿ya? La bomba de sodio-calcio, este es un típico ejemplo, ¿ya? De cómo una bomba puede meter sodio y sacar calcio. Pero vamos a hablar más adelante de eso, ¿ya? Entonces, estas bombas de acá queman directamente el ATP. Queman directamente el ATP. Entonces, la bomba de sodio, potasio, TPasa, ya lo explicamos, ahí está. La bomba de calcio es una bomba que también consume el ATP para botar el calcio fuera de la célula, acá está, al extracelular, o lo puede meter al retículo endoplasmático liso para almacenamiento. ¿Ya? Entonces el calcio, ¿se acuerdan? Al inicio de la clase les dije que es un ion que está en concentraciones muy bajas, ¿no? ¿Se acuerdan el calcio acá? Es un ion que está en concentraciones muy bajas porque es un segundo mensajero. Entonces, este calcio tiene que expulsarse de la célula activamente o tiene que guardarse en el retículo endoplasmático liso activamente utilizando ATP. Por eso acá estamos viendo que el transporte primario de la bomba, el transporte de calcio, sirve para eso. Para mantener las concentraciones de calcio en el intracelular bajas. Muy bien. Otro que tenemos es el transporte de protones o de hidrógeno, que eso ocurre activamente en células parietales y las células intercalares del riñón, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector cortical tenemos células intercalares. ¿Cuál es el objetivo? Bombear protones afuera. Esto que estás viendo acá, ¿correcto? Esto que estás viendo acá, esos protones, estos de acá, ¿dónde habían más protones? ¿En el intra o en el extra? En el intra. Entonces, estos protones se pueden bombear hacia afuera en ciertas condiciones. Por ejemplo, en las células parietales para producir ácido clorhídrico. En el estómago, para producir ácido clorhídrico, tengo que bombear protones afuera. ¿Ya? ¿Y dónde más, Doc? En las células intercalares. En las células intercalares del riñón, porque tengo que bombear protones para orinar ácido cuando tenemos que regular el ácido base. Entonces, en las células intercalares y parietales se bombea hidrógeno activamente utilizando ATP. Y bueno, la superbomba que ya hemos estudiado, que es la bomba de sodio-potasio TPasa, que les expliqué acá, que es el mejor ejemplo de un transporte activo primario. ¿Ya? Recuerden que hasta un 70% de la energía celular se puede consumir en esta bomba, sobre todo esto ocurre en el sistema nervioso, ¿ya? En las neuronas. Las neuronas pueden consumir hasta el 70% de su energía usando o activando estas bombas, ¿ya? ¿Qué más deben saber? Esta bomba de sodio-potasio TPasa mantiene el volumen celular constante. ¿Por qué, Doc? Esto es muy importante que recuerden. Porque se acuerdan que las proteínas, ¿qué carga le brindaban a la célula? ¿Recuerdan acá? ¿Qué carga le brindaban las proteínas? Negativa, Doc. Negativa, dijo. Muy bien, esta carga negativa, ¿qué crees que va a hacer con el sodio, que es positivo? El sodio que es positivo y que abunda en el extra, lo va a meter, Doc. Entonces, esta carga negativa va a tender a que el sodio se quiera meter. ¿Qué pasa si se mete el sodio? Si se mete el sodio, Doc, usted dijo acá, el sodio cuando se mete va a aumentar la osmolaridad. Entonces, ¿qué va a jalar el sodio? El sodio va a jalar agua. Perdón. Si el sodio se mete al intracelular, va a hacer que se jale agua. Entonces, si el sodio pasa al intracelular, va a hacer que se jale agua por ósmosis. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? Va a reventar. Entonces, eventualmente, las proteínas negativas jalarían al sodio positivo ilimitadamente y este sodio positivo por ósmosis jalaría agua y eso terminaría reventando a la célula, reventando. Entonces, para que eso no ocurra,
cuando hay un exceso de sodio, miren, cuando hay un exceso de sodio en el intracelular, automáticamente se prende esta enzima, empezamos a consumir ATP y botamos el sodio al extracelular para que no moleste, ¿ya? Obviamente en el proceso tengo que meter 2 potasios. ¿Ya? La diferencia está en que el potasio no me va a jalar agua. ¿Ya? Es, bueno, porque el sodio es un osmolito, o su estructura es pentahidratada, entonces tiene mayor capacidad para jalar agua que lo hace el potasio. ¿Ya? Bueno, y por otros factores más, pero la conclusión final es que el sodio jala agua, el potasio no jala agua. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. Ya después vamos a ver los detalles de esa diferencia. Muy bien, ¿entendieron? Segundo, esta reacción de sodio-potasio ATPasa es electrógena. ¿Por qué electrógena, Doc? Porque si yo saco 3 sodios y meto 2 potasios, estoy generando ¿cuánto? Un positivo de más. ¿Correcto? Si yo boto 3 sodios y meto 2 potasios, estoy generando un positivo de más en el extra, porque estoy botando un positivo más, y estoy generando un negativo de menos en el intra, porque estoy desbalanceando los cationes. Entonces, la bomba de sodio-potasio ATPasa también aporta a la electronegatividad de la célula. Entonces, ¿están listos ustedes ya para entender? La electronegatividad celular se debe a los fosfatos, sulfatos, proteínas y a la bomba de sodio ATPasa. A esos 4 factores se debe la electronegatividad del intracelular. ¿Entendieron? Muy bien. Y finalmente recuerden que la dirección de la reacción es reversible. O sea, la bomba de sodio-potasio ATPasa funciona así porque en el intra hay mucho potasio, en el extra hay mucho sodio y la dirección tiene que ser hacia afuera. Botar sodios, meter potasios. Pero miren esto, y esto es muy interesante que sepan. Si nosotros cambiamos las concentraciones en un supuesto escenario y aumentamos el potasio por fuera y aumentamos el sodio por dentro, si lográramos hacer esa brujería, entonces la reacción se daría la vuelta. La reacción sería, este sodio entraría, ¿correcto?, al intra, el potasio saldría al extra y el ADP con el fósforo formarían ATP. O sea, toda la reacción se haría reversible si es que cambiáramos las concentraciones de los electrolitos. Es bien curioso eso. O sea, la enzima es reversible en función de las concentraciones. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente tenemos el siguiente tipo de transporte activo, que lo voy a hacer con color azul, que es el transporte activo secundario. ¿Por qué se llama secundario? Se llama secundario porque no usa de forma directa el ATP, sino usa la energía potencial previamente almacenada de alguien que tuvo un transporte activo primario. ¿Ya? ¿Cómo es eso, Doc? La bomba de sodio-potasio ATPasa que ves acá empieza a cargar sodio en el extra y potasio en el intra, ¿no es cierto? Entonces está generando una gradiente a favor de la entrada del sodio y una gradiente a favor de la salida del potasio. ¿Quién ha creado la gradiente? La bomba de sodio-potasio ATPasa, que ha consumido ATP. Entonces, este sodio pugna por entrar. El sodio pugna por entrar. Y por otro lado, el potasio pugna por salir. Entonces, la célula que es súper inteligente dice, oye, ¿y si aprovechamos esta energía de lo que pugna por entrar el sodio y lo combinamos con glucosa en una misma proteína, podríamos hacer que una vez que se une el sodio, punto de unión del sodio, la molécula se transforma A, y una vez que se junta la glucosa, punto de unión de glucosa,
la molécula se transforma a B, la proteína. Entonces, una vez que A más B ha ocurrido, entonces el resultado es un cambio conformacional que se abre un poro, o se hace unas reacciones químicas, lo que tú quieras. ¿Ya? Vamos a poner como ejemplo RX nada más, una reacción química proteínica, que es un cambio conformacional. Y de esa forma permitimos que el sodio use su gradiente, su pugna por entrar para meterse, pero en el camino que arrastre mecánicamente a la glucosa. Entonces el sodio logró entrar por su gradiente y de pasadita la glucosa se coló. ¿Te acuerdas? Cuando te colabas, tu amigo que sí tenía pase para entrar a discoteca, te dejaba entrar a ti también, te coló. La glucosa y también los aminoácidos tienen este transporte, que es transporte activo secundario. Y como este transporte está yendo en la misma dirección, todos para adentro, se llama cotransporte. Cotransporte. ¿Ya? Cotransporte. En cambio, si van en contratransporte, es porque el sodio entra, ahí lo tienes, por su gradiente, y el calcio sale. ¿Me entienden? El calcio sale. Entonces, esto que están viendo es un antiporte o contratransporte porque uno entra y el otro sale. Uno entra y el otro sale. Igual ocurre acá. El sodio entra, el potasio sale. Ojo, estos son canales de bombeo de potasio y de bombeo de protones, transporte activo secundario. No se confundan con el transporte de calcio y de hidrógeno primarios. No se confundan. Estos son transportes activos secundarios, porque están usando la gradiente del sodio que se creó previamente. ¿Ya? Hay una pequeña ecuación para eso, no es muy relevante, pero igual se las comento. La energía necesaria para hacer esta migración en calorías por osmol es 1400 por el logaritmo de la concentración de lo que quiero meter o de la gradiente de concentración del un lado con el otro. ¿Ya? Entonces la gradiente de concentración de un lado con el otro, CI con C2, 1400 por su logaritmo, esa es la energía que necesito para meter esa sustancia. Entonces si afuera tengo mucho sodio o poco sodio y al intra tengo mucho sodio o poco sodio, esa adecuación, esa diferencia, logaritmo multiplicado por 1400, es la energía que necesito para mover estos iones. ¿Ya? Para mover. Y es bastante, ¿ya? La energía que se necesita para mover sodio y potasio es bastante. Como les digo, puede consumir hasta un 70% de la energía celular. ¿Ya está? Muy bien. Y terminamos nuestra clase con el transporte activo, pero para atravesar capas celulares. ¿Ya? Transporte activo para atravesar capas celulares. Entonces, esto es de especial relevancia en el tracto gastrointestinal, ¿correcto? Y en el sistema urinario, ¿ya? En los túbulos contorneados del riñón. Entonces, en el tracto gastrointestinal y en los túbulos contorneados, ya sea contorneado proximal o contorneado distal del riñón, tenemos este concepto bien marcado. Cómo atravesar toda una capa celular. Entonces, esto es una capa celular, ¿ya? Esto es una célula, correcto, es una célula que tiene acá su borde, vamos a llamarle borde en cepillo por la forma que tiene su ápice membranoso, y abajo tiene la membrana basal, que es la que la diferencia del tejido conjuntivo, correcto, esto es el intersticio, entonces esta separación es el límite, pues, ¿no? Entre la célula, entre la luz del tracto gastrointestinal, ahí está la luz del tracto gastrointestinal, o del túbulo contorneado, y el intersticio, ¿ya? Porque acá nomás, después del intersticio, viene ya el vaso sanguíneo. Entonces, acá todo esto que ven acá, esto ya es el vaso sanguíneo. Entonces, para tú atravesar, por ejemplo, vas a consumir glucosa, aminoácidos,
sales en tu dieta, tienes que atravesar todo, ¿no es cierto? O en la orina, por ejemplo, ¿no? Hay que reabsorber glucosa, aminoácidos, sales de la filtración, tienes que atravesar todo. Entonces, esta forma o este pase puede hacerse por diversos mecanismos, ¿ya? Entonces, supongamos que lo que voy a consumir sea oxígeno, que es liposoluble, o CO2. Simplemente vas a hacer una difusión simple hasta el intersticio. Así de sencillo, una difusión simple. No hay nada que hacer, ¿ya? Muy bien. Pero ¿qué pasa si voy a tener que utilizar otras sustancias? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del sodio, ¿ya? El sodio que es hidrosoluble. Entonces, este sodio va a tener que entrar por diferentes mecanismos. Entonces, por ejemplo, el transporte activo, ¿se acuerdan el transporte activo sodio, potasio, ATPasa? ¿Se acuerdan? Entonces, el transporte activo sodio, potasio, ATPasa puede llevar sodios hacia el espacio intercelular, entre célula y célula, correcto, ahí, y de ahí todo este transporte activo de sodio, potasio, ATPasa, todo este sodio que estoy generando acá, va a pasar al intersticio simplemente por gradiente, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, yo todo el sodio que está en el intracelular, voy a hacer con amarillo, todo el sodio que está en el intracelular, a través de un transporte activo usando ATP, lo boto de la célula a este espacio intermembrana o intercelular, ¿no es cierto? Ahí, y por difusión simple, ¿ya? Porque ya está pues en medio acuoso, ya no tiene ninguna barrera que atravesar, porque la membrana basal lo puede atravesar tranquilamente, se mete al tejido conjuntivo, al intersticio, y tengo mi sodio ahí. ¿Me entienden? Tengo mi sodio. Ahora, habíamos quedado que el sodio generaba este medio hipertónico y por lo tanto iba a mover agua, ¿no es cierto? Iba a mover agua, ósmosis. Entonces el agua va a salir a este medio intercelular para balancearlo, para balancear la concentración y se va a mezclar con el sodio y ya tengo agua absorbiéndose a mi intersticio. ¿No es cierto? Entonces, eventualmente, muchachos, eventualmente, este sodio del intracelular se va a acabar. Eventualmente, este agua del intracelular se va a acabar. Entonces, esta célula moriría, pues. Pero, como esta es una célula del tracto gastrointestinal o del riñón, ¿de dónde jalan el sodio y el agua? Voy a poner agua acá, ¿ya? Para que lo recuerden. ¿De dónde lo jala? De la luz. Entonces, cada vez que nosotros nos alimentamos, podemos ingresar sodios, ahí está, a través de la membrana, y podemos ingresar agua. ¿Ya está? ¿Ven? Entonces, esto que están viendo acá, yo les pregunto, ¿esta entrada de sodio está o no está a favor de la gradiente? Sí, pues no, porque yo como una dieta rica en sodio, rica en agua, y mi célula está bajando el sodio, bajando el agua, ¿cierto? Porque está haciendo sus transportes activos. Entonces, ¿cómo se llama cuando vas a favor de la gradiente? Difusión, difusión. Así que el sodio o el agua están entrando a través de una difusión, Así de sencillo. El sodio y el agua están entrando a través de una difusión. Acá voy a ponerles sodio para que no se confundan, porque justo está dando a transporte activo. ¿Ya? Igual acá. Voy a ponerle sodio, porque esto está dando justo a transporte activo. Y voy a poner acá aparte agua. Voy a poner acá agua. Para que por ahí no se confunda. El agua puede entrar por acá, por las acuaporinas, por los espacios intercelulares, por todo lado. Para mantener el orden, les pongo agüita ahí y ya está. El agua puede entrar por las acuaporinas, por las uniones estrechas de cualquier célula. ¿Ya está? Entonces, de esa forma, tú has tenido difusión facilitada por gradiente
pero esta difusión se ha hecho gracias a la gradiente de este transporte activo, ¿ya? Entonces, la ósmosis que se ha hecho en las membranas laterales o la ósmosis que se hace en las membranas basales, sumadas al transporte activo que se hace en las membranas laterales y el transporte activo que se hace en las membranas basales, todo eso genera una gradiente de concentración. En el intracelular, muy baja en sodio, ahí lo tienes, y la ósmosis hace que baje el agua, y como acá tienes elevada concentración de sodio y elevada concentración de agua, entonces estos dos, sodio y agua, van a difundir libremente. No hay problema. ¿Ya está? Lo mismo ocurre con la glucosa. Lo mismo ocurre. La glucosa va a estar en concentraciones altas por acá, ¿no es cierto? Se va a unir al cotransportador, ¿se acuerdan? Sodio-glucosa, ¿se acuerdan? Y se va a meter al intra y va a pasar a la sangre. Así que el transporte activo paracelular, que es acá, en la membrana lateral, y el transporte activo basal, en la célula, en la parte basal, acá. Esos son los dos lugares que permiten el paso de sustancias a través de toda una capa celular. Chicos, el transporte activo basal y paracelular permite generar gradientes en el tracto gastrointestinal y en el túbulo contorneado para migrar las sustancias de la luz hacia la sangre, o en este caso hacia el intersticio y de ahí a la sangre. ¿Está? Muy bien, entonces con eso hemos terminado nuestra clase.